Este video está dedicado a los estudiantes de la asignatura de retórica de la elocución y es una breve síntesis de lo que vimos en la última semana de febrero. Y vimos el género demostrativo según la exposición de Quintiliano. Como recordarán, el género demostrativo, bueno, aquí está la foto de que ya regresamos. El género demostrativo es aquel que se prepara con el propósito de alabar o criticar, ¿no? Entonces es una alabanza o un vituperio. Nos cuenta Quintiliano que se trata de oraciones fúnebres, ¿no? Por ejemplo, para figuras que tuvieron un cargo en la República, pero que también este género demostrativo sirve para el discurso forense, para alabar o vituperar a los testigos o incluso a los reos, ¿no? A los acusados. Por supuesto, la alabanza requiere pruebas y más o menos esos son los argumentos con los que se basa este tipo de discurso. Los dioses van a ser alabados por la majestad de su naturaleza. Eh, por eso algunas de las oraciones que ustedes a lo mejor reconocen, pues hablan precisamente comienzan con una observación acerca de su naturaleza, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Dios te salve María. Se refleja también la virtud propia, es decir, las virtudes que los acompañan. Santificado sea tu nombre, llena eres de gracia, etc. Y la utilidad para el género humano, por eso las peticiones también en las oraciones, nos ruega por nosotros, danos hoy el pan de cada día, etc. También se podía incluir en este tipo de alabanzas la utilidad que ese Dios aporta al género humano y también em, las acciones ilustres que de esos dioses cuenta la antigüedad, así como la forma en la que obtuvieron la inmortalidad. Como ustedes saben, no todos los dioses adquirieron la inmortalidad de la misma forma, ¿no? Algunos tuvieron que pelear por ella, ganarla de alguna manera. Mientras que los hombres se incluyen estos argumentos, estas pruebas para la alabanza, como los tiempos que les precedieron, o sea, el pasado de esa figura que se va a alabar, la patria, los padres y los antepasados, si esta nobleza fue heredada por el linaje, por los padres que tuvo el alabado, o si fue ganada por méritos propios. Luego también se basa en el presente, es decir, en los tiempos que vivió la figura a alabar, ¿no? Sus cualidades, ¿no? Sus bienes del alma, también aspectos de su físico, pero también sus bienes de fortuna, aunque estos últimos, la fortuna, son los menos importantes, aclara Quintiliano que no acarrean gloria, lo que sí es el buen uso que se haya hecho de esos bienes de fortuna. Luego, también se puede incluir el tiempo que siguió a su muerte, las, todos sus logros a lo largo de sus edades, ¿no? Por eso se incluyen aspectos como la enseñanza que recibieron, la educación en términos de su formación, pero principalmente sus acciones que hizo y sus palabras, ¿no? Cuáles fueron sus declaraciones, cómo
se dirigía, por ejemplo, a su gente, etc. En cuanto a virtudes, también se destacarían en estos discursos para alabar la fortaleza, la justicia, la templanza, y sugiere Quintiliano comprobarlas con hechos particulares. También se pueden agregar como cualidades, ¿no? Como elementos para ser alabados, los hijos que contribuyen a la alabanza de sus padres. También se pueden alabar las ciudades. Se incluye en ese caso la situación y las murallas, los edificios que las hacen fuertes. Los ciudadanos que hacen destacar esta ciudad, ¿no? Sus héroes, sus figuras importantes, etc. Y por supuesto sus edificios y los lugares que embellecen estas ciudades, ¿no? Cuál es su atractivo y cuál es su utilidad, cuál es su función. En ese sentido, ya que habíamos visto algunos de los ejemplos de argumentos, la actividad constituyó analizar el siguiente fragmento de Jorge Manrique como un discurso del género demostrativo. Como ustedes recordarán, este poema este poema se titula Coplas por la muerte de su padre y es un texto que le dedica Manrique a la muerte del papá. Como pueden observar, estamos iniciando a partir de la estrofa 25, que lo que nos indica que antes hubo por lo menos 24 estrofas que tienen otra intención, así como las siguientes también lo van a tener, ¿no? De hecho, esas estrofas que no estoy incluyendo aquí son también argumentos para recordarle al ser humano la inminencia de la muerte. Pero bueno, entraríamos a las estrofas que le dedica a su padre, a don Rodrigo Manrique. El texto como forma es una estrofa llamada copla de pie quebrado. La copla tiene versos de 8 sílabas con un pie quebrado, es decir, con un verso de la mitad, o sea, de 4 sílabas. Como pueden observar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas, mientras que aquí tenemos 1, 2, 3, 4. El poema dice, por lo menos estas estrofas: aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tanto famoso y tan valiente, sus hechos grandes y claros no cumple que los alabe, pues los vieron, ni los quiero hacer caros, pues que el mundo todo sabe cuáles fueron. Amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigo, qué maestro de esforzados y valientes. Qué seso para discretos, qué gracia para donosos, qué razón, qué benigno a los sujetos, a los bravos y dañosos, qué león. En ventura Octaviano, Julio César en vencer y batallar, en la virtud africano, Aníbal en el saber y trabajar, en la bondad un Trajano, Tito en liberalidad con alegría, en su brazo Aureliano, Marco Atilio en la verdad que prometía, Antonio Pío en clemencia, Marco Aurelio en igualdad del semblante, Adriano en elocuencia y Teodosio en humanidad y buen talante. Aurelio Alejandro fue en disciplina y rigor de la guerra, un Constantino en la fe, Camilo en el gran amor de su tierra. No dejó grandes tesoros, ni alcanzó muchas riquezas, ni vajillas, mas hizo guerra a los moros, ganando sus fortalezas y sus villas. Y en las lides que venció, cuántos moros y caballos se perdieron, y en este oficio ganó las rentas y los vasallos que le dieron. Pues por su honra y estado en otros tiempos pasados, como se hubo, quedando desamparado con hermanos y criados, se sostuvo. Después de hechos famosos, hizo en esta misma guerra que hacía,
hizo tratos tan honrosos que le dieron aún más tierra que tenía. El, el ejercicio, que es parecido al trabajo final que ustedes tienen que presentar, es un análisis de la obra a partir de los argumentos y las figuras retóricas, ¿no? Entonces, estuvimos haciendo este análisis en que fuimos señalando, ¿no?, cuáles son los argumentos para ensalzar a esta figura, ¿no? Vemos todas las virtudes que se están enumerando, la lealtad, ¿no?, al nombrarlo amigo de sus amigos, autoridad cuando dice que es señor para criados y parientes, sabiduría, ¿no?, en esta idea de que fue un maestro de esforzados y valientes. También está la virtud de que era muy inteligente entre los inteligentes, elegancia para explicar un poco este atributo de gracia para donosos, bondad que está presente aquí y justicia que está presente en esta otra alabanza. Em, entonces, estos serían los argumentos. Luego la siguiente parte del análisis sería cuáles son las figuras retóricas. Tendremos más elementos para reconocer figuras retóricas más adelante, pero de todas maneras comenzamos a hacer esta localización de figuras retóricas. Encontramos que hay anáfora, es decir, la repetición de una misma palabra al inicio de cada verso. También encontramos antítesis, oposición entre dos términos, serían presentes en el verso 1 y el 4. Tenemos amigo de sus amigos y luego la antítesis, que enemigo de enemigos, ¿no? Son los opuestos que el autor está mostrando. También está la figura de la metáfora cuando utiliza la expresión león para referirse a la valentía, ¿no? Entonces, el día después comentábamos, sería cuestión de redactar el comentario en, en función de lo que hayamos. No le hagan mucho caso a la redacción, la estuvimos elaborando ahí en la clase, y quedaría un párrafo parecido a este, ¿no? Como señala la retórica, la alabanza debe incluir el conjunto de virtudes del sujeto del discurso, en este caso Rodrigo Manrique, que en este poema se señalan como sus virtudes: la lealtad, la autoridad, la sabiduría. Aquí les sugería que convendría incluir la cita que ustedes ya localizaron para demostrar y explicar cómo se entiende la sabiduría. Inteligencia, ¿no? Aquí está la cita, elegancia, bondad y justicia. Entonces, en cada caso se podría incluir una cita para demostrar la presencia de esa cualidad. También analizamos esta otra: aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestro don Rodrigo Manrique, tanto famoso y tan valiente, sus hechos grandes y claros, no cumple que los alabe, pues los vieron, ni los quiero acercaros. Esta es la primera estrofa, debí haber puesto esta diapositiva antes que la anterior. Entonces aquí lo que haríamos al analizarla es señalar a qué género pertenecía, que es el demostrativo. Explicar en qué consiste el género demostrativo. Es una alabanza, en este caso a un hombre, que es Rodrigo Manrique y que además es padre del poeta. Y explicar que esta estrofa funciona como el exordio. Como habíamos visto, el exordio es una forma de introducción, es una presentación del tema. Por eso aquí se anota el nombre propio, no va a volver a aparecer,
solo en esta porque se está presentando el asunto y también se declara que se va a hablar acerca de la valía del personaje. Los argumentos que está utilizando ya desde aquí es que es el argumento de lo prejuzgado, ¿no? Y entonces, al decir el poeta no cumple que los alabe, pues los vieron, está diciendo que sus oyentes ya deberían saber de la valía de este personaje. También está el hallazgo de las figuras retóricas. Por ejemplo, tenemos el hiperbatón, ¿no? Que tenemos aquí, de buenos abrigo, ¿no? Entonces sería aquel abrigo de buenos, ¿no? Por ejemplo. Em, También está la hipérbole, porque pues sí, se ha exagerado, ¿no? O sea, se lleva al extremo las virtudes de este personaje y tenemos también la anáfora, porque este verso comenzaba con pues y el siguiente, que ya no me dio espacio para anotarlo, también después. Y bueno, pues se defiende esto que estamos afirmando con una cita y también se definen los términos así como lo hicimos en la anterior, en, en la anterior estrofa. Ujú. Bueno, entonces, algo así sería ese trabajo final que ustedes van a presentar, analizar un texto mucho más amplio que estas únicas 2 estrofas que comentamos aquí y preparar un texto en el que ustedes den cuenta de los elementos del género, de los argumentos, según los define la retórica, y las figuras que el autor empleó. Para la próxima sesión vamos a hablar con más cuidado del exordio y bueno, les voy a pasar la información a través de los medios con los que contamos. Muchas gracias.